Vamos a tener la primera conferencia de esta mañana, implicaciones del cambio demográfico en la educación, a cargo de Pamela Jiménez Fontana, de quien me voy a permitir leer un breve resumen de su hoja profesional. Adelante, Pamela, por favor. Gracias. Pamela Jiménez es economista y demógrafa, graduada de la maestría académica en demografía de la Universidad de California en Berkeley y de la maestría en economía de salud y de las políticas sociales del posgrado en economía de la Universidad de Costa Rica, investigadora principal del capítulo Oportunidades, Estabilidad y Solvencias Económicas del Programa del Estado de la Nación. Además es investigadora del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica y coordinadora para Costa Rica del proyecto Cuentas Nacionales de Transferencias. Bienvenida, Pamela, a la Universidad Técnica Nacional. Bueno, muy buenos días. Para nosotros siempre es un gusto realizar estas presentaciones de parte del Centro Centroamericano de Población y del Programa Estado de la Nación. Esto es parte de las actividades que nos gusta realizar, como devolverle a la comunidad y poder discutir este tema demográfico que creo que gracias a la Contraloría se puso más de moda en los últimos meses. Y bueno, la presentación está dividida en dos grandes partes. No tiene un enfoque de educación técnica, sino es un enfoque más demográfico con un énfasis fiscal, y hacemos un zoom en la parte de educación. Y cualquier cosa podemos hacer, no sé si después va a haber un espacio de preguntas, no sé, pero bueno, sí, ok. El título de esta primera parte se llama Implicaciones del cambio demográfico y envejecimiento poblacional en Costa Rica. Primero, el objetivo es un poco qué es el cambio demográfico, y creo que ahí también hay varios mitos que es importante como conversar al respecto. Este gráfico lo que muestra en el área celeste es el crecimiento de la población, y la línea negra es la tasa de crecimiento. Entonces vemos cómo la población costarricense pasamos de casi 1 millón de personas en 1950 y actualmente somos un poco más de 5 millones de personas. La población costarricense creció muy rápido, pero cada vez crece más lentamente. O sea, seguimos creciendo, no hemos dejado de crecer, vamos a dejar de crecer en algún momento, pero lo que se dice es que después el tamaño de la población se va a estabilizar. Hasta el momento la población sigue creciendo, vean que este indicador está por encima de 0 todavía acá, pero eventualmente va a llegar a ser negativo, pero después se va a estabilizar, o sea, van a ser suficientes personas como para mantener el tamaño de la población. ¿De qué surge el cambio demográfico? El cambio demográfico, el proceso de transición demográfica, es un proceso que han experimentado prácticamente la mayor parte de países del mundo. Todos a diferente medida, en diferente intensidad, diferentes tiempos, pero prácticamente todos los países del mundo lo están experimentando. Costa Rica ha experimentado este proceso de forma muy acelerada, y en esencia se explica por el cambio de dos factores, y esto tal vez puede ser muy técnico, pero la realidad es que es fundamental conocer qué es lo que hace que tengamos este proceso de cambio demográfico que después me lleva a lo que se conoce tanto como el envejecimiento de la población. Los dos fenómenos para Costa Rica principalmente son cambios en la fecundidad y cambios en la mortalidad. En Costa Rica el proceso de cambio demográfico inicia con rápidas reducciones en la tasa de mortalidad. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente aprendimos muy rápido de la experiencia internacional. Aprendimos muy rápido que es importante cosas tan básicas como que nos parecen hoy, como lavarnos las manos, como tomar agua potable, que si no hay acceso a agua potable, hervir el agua. Ese tipo de políticas en materia de salubridad que hoy nos parecen tan básicas, hace varias décadas no eran tan claras, pero aprendimos de esta experiencia internacional, no tuvimos que hacer los estudios de por qué lavarse las manos era importante. Más adelante, con la implementación de la llegada de programas internacionales, la vacunación, logramos reducir la mortalidad muy rápidamente, especialmente la mortalidad infantil. Y eso se ve en este gráfico, la línea negra. Vean qué rápido se empieza a reducir a mitad del siglo anterior la tasa de mortalidad. Hoy difícilmente un niño se va a morir por una diarrea, porque sabemos que si un niño está enfermo y tiene diarrea, le damos un suero. Algo tan básico hoy, antes los niños se morían por una diarrea, las personas se morían por no lavarse las manos o por tomar agua que no era potable. Entonces esta implementación de políticas en salubridad logran hacer que la mortalidad baje rápidamente. Pero en esa misma
época vemos que la tasa de fecundidad, que es esta línea anaranjada, era alrededor de 7 hijos por mujer en promedio. En promedio la mujer tenía 7 hijos. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a reducir la mortalidad y antes las mujeres tenían 7 o 8 hijos, pero se le morían 1, se le morían 2 en el camino. Pero en ese momento se empieza a reducir la mortalidad y empiezan a sobrevivir los hijos. Entonces, lo primero que ocurre es una reducción en la fecundidad. Entonces, ven que la fecundidad sigue creciendo, pero la mortalidad baja. ¿Qué es lo que pasa? Crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque la mortalidad sigue disminuyendo, pero las mujeres siguen teniendo muchos hijos. Eventualmente las mujeres se dan cuenta rápidamente que muchos de sus hijos están sobreviviendo, y además con la llegada en los años 70 de los programas de planificación familiar, la disponibilidad de la pastilla anticonceptiva le permite a las mujeres controlar el número de hijos deseados, y eso lo que genera es esta reducción en la fecundidad tan acelerada. Actualmente la tasa de fecundidad promedio es de 1,67. O sea, estamos por debajo del nivel de reemplazo, que es 2,1, que significa la cantidad de hijos que hay que tener en promedio para reemplazar las personas que van muriendo y que la población no se reduzca eventualmente el tamaño. Pero seguimos creciendo. Vean que entonces la mortalidad disminuye, actualmente ya se termina como estabilizando en promedio, que la mortalidad infantil sigue disminuyendo y la tasa global de fecundidad sigue disminuyendo, aunque cada vez más lento. Esto, en esencia, es el cambio demográfico en Costa Rica. En otros países el factor migratorio también fue bastante relevante, aunque en Costa Rica el factor migratorio fue importante en los años 90 principalmente. Esto lo que genera son cambios en las estructuras por edades de la población. Este gráfico lo que muestra es la evolución de la población costarricense por grupos de edad en millones de personas. Vean que aquí está la población de los más pequeños, de 0 a 5 años, empezó a crecer, pero ya desde el 2000 viene reduciéndose. Población de 7 a 17 años también, más o menos como desde el 2005, ya se está reduciendo el tamaño. Y para efectos de esta presentación, la población que demanda servicios de educación universitaria de 18 a 29 años ya se está comenzando a reducir en tamaño. ¿Qué es lo que significa esto? Que ya esta población cada vez está siendo más pequeña, aunque no dejamos de crecer en total. Vean la población de 30 a 49 años, se espera que alrededor del 2025 comience a reducir su tamaño, pero va a seguir creciendo por ahora, y la población de 50 a 64 hasta el 2050 se va a reducir en tamaño. Y vean la población de adultos, de personas adultas mayores. Va a seguir creciendo de forma importante hasta el 2075, que se va a estabilizar. Una forma más resumida de ver estos gráficos, que ya les presentaron una versión en la presentación anterior, que son las pirámides, estructuras por edades de la población que se conocen como pirámides poblacionales. No sé si se ve de allá porque el podio tapa un poco. Esta es la estructura en 1950. Azul son hombres, rojo son mujeres. Aquí lo que tenemos es el tamaño, y en el eje vertical lo que tenemos acá es la edad. Entonces, entre más arriba estamos hablando de personas adultas mayores, entre más abajo son los niños y los más jóvenes. En 1950 la estructura tenía forma de pirámide. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población eran menores de edad. Mientras que la población adulta mayor, que son esta parte de aquí para arriba, representaba solamente más o menos el 4% de la población. Actualmente este gráfico ya empieza a dejar de parecer una pirámide, parece más una botella, en el que vean que la base ya es más pequeña, que eso es lo que les estoy mostrando. La fecundidad, la reducción de la fecundidad hace que la base de este gráfico sea cada vez más pequeña. El grueso de la población actualmente está en edad de trabajar, pero cada vez crece más rápidamente la población adulta mayor, que actualmente representa un 8%. Entre 1950 y el 2018 se duplicó la proporción de personas adultas mayores. Usualmente aquí pongo un gráfico a más largo plazo, pero como el título de la conferencia era el 2030, este es el mismo gráfico, pero para el 2030, vean que la base va a ser todavía más pequeña, menos niños. Esta es la población en edad de trabajar, y la población adulta mayor va a seguir creciendo. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque básicamente el hecho de que cada vez haya más personas adultas mayores significa un aumento de la población económicamente dependiente, que no tiene las mismas necesidades que la población menor de 18 años. O sea, las demandas de esta población económicamente dependiente de los niños no son las mismas de las demandas públicas que requieren las personas adultas mayores. Entonces,
Esto lo que genera es el proceso de envejecimiento. El envejecimiento de una población es que cada vez más representan a la población adulta mayor, es una gran parte de la población total. El envejecimiento de la población no es resultado de una mayor esperanza de vida, es el resultado de una baja en la fecundidad, porque cada vez nacen menos niños, por ende, proporcionalmente cada vez hay más adultos mayores en su casa. Piensen cuando ustedes estaban pequeños, probablemente hayan más niños en sus casas. Actualmente podría asegurar que en la mayoría de sus casas, la mayoría son personas que trabajan, pero dentro de unos 20, 30 años, la mayoría de personas en sus casas van a ser adultos mayores. Eso es el envejecimiento de una población. El tema del envejecimiento es, primero, no hay que verlo como un problema, que me escuché en un foro hace poco. No podemos hablar del envejecimiento como un problema, porque es el resultado de haber hecho muchas cosas bien. Implementación de políticas en salubridad, implementación en políticas en salud, mejora en la esperanza de vida, reducción en la mortalidad, control de la fecundidad, que las mujeres tengan un mayor empoderamiento y puedan acceder con mayor facilidad al mercado laboral. Eso significa que hicimos las cosas muy bien. Pero eso también implica un reto, un desafío, no es un problema, es un reto, un desafío. Entonces hicimos las cosas muy bien, ahora ¿cómo manejamos haber hecho las cosas tan bien? Porque significa que cada vez hay menos personas en edad de trabajar. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les comenté, las demandas. Vean, este gráfico muestra la distribución de las defunciones o las muertes por grupos de edad. En 1995, las muertes de las personas menores de 35 años representaban casi una cuarta parte. Para el 2035 van a ser casi un 10% y las muertes de las personas de 75 años y más van a ser prácticamente el 75%. ¿Por qué esto es importante? Porque para el sistema de salud, que estaba diseñado en una época que la mayor parte de atención era para niños, jóvenes, que era mucho más barato atender. Antes, la mayoría de personas se morían por enfermedades bastante fáciles de atender, como por ejemplo enfermedades, aquí estas son otras, vamos a ver, no en este gráfico, no, es que estas son las otras. Antes las personas se morían principalmente de enfermedades infecciosas, enfermedades que eran virales, que eran bastante baratas de atender, vacunas, políticas en salubridad. Pero ahora el sistema de salud empieza a recibir mayores presiones para atender temas como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas que son de muy alto costo. Para el sistema de pensiones esto implica una mayor demanda en pensiones y para el sistema educativo significa, como ya comentaron en la presentación anterior, menores presiones porque hay una menor demanda. Entonces, para cerrar esta primera parte, a pesar de que Costa Rica es uno de los países líderes en la reducción en la fecundidad, la población costarricense sigue creciendo alrededor de hasta el 2050. Esto se llama inercia poblacional porque todavía hay una gran parte de mujeres en edades fértiles. Incluso para las personas que se preocupan mucho de que la fecundidad es muy baja, en realidad no se considera que Costa Rica está en los niveles más bajos de fecundidad. Cuando ya los niveles de fecundidad llegan a 1,3, entonces sí es momento tal vez de pensar en políticas pro fecundidad, que en muchos países no han tenido los efectos deseados, porque no necesariamente es darle dinero a las mujeres para que tengan más hijos. Y además, una de las hipótesis que se ha discutido en el Centro de Población es que lo que podríamos estar observando es un efecto de posposición de la maternidad, de mujeres en edades fértiles que se están esperando, van a tener hijos y esto podría generar un efecto rebote en la fecundidad. Tenemos que esperar a ver si esa teoría se cumple. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de resolver los retos del desafío del envejecimiento poblacional no se resuelven simplemente con aumentar la fecundidad, porque además si aumentamos la fecundidad, que tenemos que mantener a esos niños por 25 años, dándoles educación, dándoles comida, van a trabajar unos años y después les tengo que dar pensión. Entonces realmente no necesariamente eso me resuelve lo que la gente dice como el problema. La baja en fecundidad genera lo que llaman el envejecimiento y además implica que podamos tener mayores oportunidades para una mayor inversión marginal por niño en áreas como educación y salud temprana. Y la menor fecundidad adolescente que hemos estado observando en los últimos años también puede estar asociada a mejoras, se podrían generar mejoras importantes en materia educativa para muchas mujeres que antes en edades que quedaban embarazadas. Entonces, ahora sí voy entrando en un tema un poco más técnico, pero es para ir
mostrando un poco las implicaciones que tiene el cambio demográfico y las estimaciones que hemos hecho nosotros de qué significa esto para el Estado. Esto, hacemos un análisis que se llama de ciclo económico vital y de economía generacional, o sea, básicamente analizamos la economía, pero nos ponemos unos anteojos demográficos. ¿Qué es lo que analizamos? El comportamiento de las personas a lo largo de la vida varía con la edad. No es lo mismo lo que yo consumía cuando era pequeña a lo que consumo actualmente, ni lo que voy a consumir cuando soy una persona adulta mayor, ni lo que produzco. A mis 20 años probablemente lo que yo generaba de ingreso era muy bajo y no me alcanzaba, con costo me alcanzaba para pagar el transporte. Mientras que actualmente los ingresos que genero probablemente me sirven para pagar muchas otras cosas, o sea, estoy llegando a mis niveles más altos de productividad. Y cuando soy una persona adulta mayor, enfermedades, demandas en salud, demandas en pensiones, y eso significa cambios también en mis patrones de consumo y de producción. Entonces, a lo largo de la vida las personas tienen diferentes comportamientos en materia de qué consumen y cuánto producen. Esto se muestra en este gráfico, que es el gráfico del ciclo económico vital en Costa Rica. Esto no voy a entrar en la metodología, no agregué ninguna filmina metodológica, pero esto es una metodología que realizamos más de 70 países del mundo, un proyecto liderado por la Universidad de California, Berkeley, y el Centro Este-Oeste de Hawái, y es una metodología que ya fue avalada por Naciones Unidas. Entonces, la línea azul, esta que está acá, es el ingreso laboral promedio de un costarricense, promedio. Vean que el ingreso empieza a crecer hasta los 18 años, pero es como más o menos como a los 35 que las personas llegan a sus niveles máximos de ingreso laboral y rápidamente cae. Alrededor de los 50 años el ingreso laboral cae. La línea roja es el consumo promedio de un costarricense, empieza, bueno, un poco bajo, pero después cae un poco más. Estos demandas cuando estamos recién nacidos, después empieza a crecer, demandamos educación, no tanto salud, después se estabiliza y después aumenta un poquito más. Vean que es hasta los 28 años, entre los 28 y 57 años, que generamos un superávit, producimos más de lo que consumimos. Estamos en una etapa superavitaria en nuestra vida, mientras que antes de los 28 y después de los 57 en promedio las personas son deficitarias. Cuando somos niños casi no producimos nada y consumimos un montón, mientras que cuando somos adultos mayores igual, consumimos mucho y producimos económicamente muy poco. Muchos de ustedes, creo que la mayoría de personas están en esta etapa superavitaria de la vida y probablemente me van a decir, yo no tengo superávit, no me sobra el dinero, pero esto es promedio de lo que consumen ustedes. Podría asegurar que si muchos tienen hijos o familiares o dependientes, transfieren este superávit a sus hijos, no tanto a sus padres, principalmente a sus hijos. ¿Ok? Esto es per cápita, ¿ok? Es el promedio de una persona. Las implicaciones fiscales de esto van a depender de acuerdo a dónde se concentre la población. Este gráfico muestra, estos son estimaciones para el 2013, es el último año que tenemos porque son con la encuesta de ingresos y gastos y la última es del 2013. Entonces, cuando multiplicamos este gráfico por la estructura poblacional, vean que es como de haberle dado vuelta al gráfico de pirámide, la mayor parte de la población todavía está en las edades dependientes de menores de 18 años y la población adulta mayor es de alrededor del 8%. Y lo que obtenemos es esto, es el ciclo económico vital agregado para toda la población costarricense. El déficit de los más pequeños representa casi 6 billones de colones. Los adultos mayores el déficit representa 1,5 y el superávit que se genera es de 2,3 billones. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme la población costarricense cada vez haya menos niños y más adultos mayores y vean que este déficit en promedio es más grande que este déficit de los adultos mayores va a generar cada vez más presiones. Ustedes pueden hacer la matemática rápidamente y pueden ver que este superávit no alcanza para financiar ese déficit. Y entonces aquí es donde entra este proyecto y lo que nos estimamos es cómo se financian los jóvenes, los más pequeños y los adultos mayores a lo largo de su vida. Y básicamente hay 3 formas de financiarnos durante nuestras etapas deficitarias. Transferencias familiares, básicamente de nuestros padres, que son transferencias privadas.
con transferencias públicas, que es el motivo de este foro, el Estado y activos que son en gran medida ahorros. ¿Cómo se financian los menores de 20 años? Tenemos estimaciones para el 2013, 2004 y 1991. La barra más oscura es familia. Vean que el 67% de ese déficit en Costa Rica se financia con transferencias familiares para los menores de 20 años. Y un tercio lo financia el Estado. A lo largo de las estimaciones vemos que el rol de las familias para las últimas dos se redujo y aumentó el rol del Estado. O sea, el Estado cada vez participa más en el financiamiento de los menores de 20 años. ¿Cómo nos vemos con respecto a otros países? Y aquí solo dejo el 2013. Vean que somos un poco diferentes a Estados Unidos en materia de transferencias públicas. En Estados Unidos el aporte estatal al financiamiento de los más pequeños es mayor. ¿Y eso qué es? Educación pública, primaria y secundaria. Una gran parte de los menores de 20 años en Estados Unidos, de los más pequeños, de los chicos y chicas, están en el sistema educativo público, mientras que la familia tiene un rol más pequeño. ¿Okay? Estos son los menores de 20 años. ¿Cómo se financian las personas de 65 años y más, las personas adultas mayores? Los gráficos, los colores y las etiquetas son los mismos, pero vean que ahora cambian mucho los tamaños. Aquí el Estado tiene un rol fundamental. Vean que lo verde es el Estado, el 74% del déficit que vimos de los adultos mayores es financiado por el Estado y una cuarta parte es financiado con ahorros. ¿Qué significa esto? En gran medida, las personas adultas mayores en Costa Rica dependen del Estado. Sí, yo sé que muchos de ustedes aportan al sistema de pensiones, a la caja o el magisterio, pero son pensiones solidarias, no es un sistema de capitalización individual. Eso lo que significa es que es un sistema de pensiones solidario. Las pensiones de la caja, del IBM, usted hace un aporte y esa plata no se guarda en una caja, se usa para pagar a las personas que ya están pensionadas hoy. Por eso son transferencias privadas, transferencias públicas. Las transferencias aquí en activos, aquí por ejemplo está el ROP, porque el ROP sí es un sistema de ahorro, de capitalización. ¿Qué llama la atención aquí? La familia, ¿dónde está? La familia son estos que están aquí, pequeñitos, pero además están a la izquierda del cero. ¿Qué significa que estén a la izquierda del cero? Significa que en promedio, en términos netos, un adulto mayor transfiere más a otros familiares que lo que ellos reciben de su familia. Historia común, adultos mayores que utilizan de sus pensiones, de sus ahorros para pagar la escuela de sus nietos, para ayudar a su hijo, para comprar una casa o pagar la tarjeta de crédito. Entonces, en promedio, en Costa Rica, los adultos mayores dependen en gran medida del Estado y en promedio no son una carga económica para sus familiares, y eso es fundamental. ¿Cómo nos vemos respecto a otros países? Bueno, Ecuador es un caso extremo de transferencias públicas, pero comparémonos con Estados Unidos, por ejemplo. Vean que aquí la historia es opuesta en Estados Unidos. Solo un 35% del déficit de los adultos mayores en Estados Unidos se financia con transferencias públicas, y esto es porque en Estados Unidos no existe un sistema de pensiones solidarios, no existe un sistema de salud universal, sino que este tipo de ayudas sociales son usualmente para personas en condiciones de pobreza y son muy limitadas. Mientras que un 65% es con ahorros efectivos. Las personas en Estados Unidos apenas comienzan a trabajar, ahorran para su retiro. Y el caso de Taiwán es muy interesante porque vean que es dividido en terceras partes, o sea, en tres partes. Y la familia tiene un rol importante. En Taiwán, una tercera parte del déficit de los adultos mayores es financiado con transferencias de que los hijos realizan a sus padres adultos mayores. A partir de estas estimaciones podemos construir lo que se llama los bonos demográficos. ¿Y por qué es importante? Los bonos demográficos, en algunas ocasiones al principio, hace muchos años, el creador de esto, que se llama David Bloom, estimaba el bono demográfico a partir nada más de las relaciones de población, cuántas personas habían adultos mayores, cuántas personas tenían a trabajar, que usualmente se conoce como la relación de dependencia.
Sin embargo, en esta red, los líderes de la red, que se llaman Andrew Mason y Ronald Lee, ellos decían, no, es que aparte del efecto demográfico hay que considerar las relaciones de dependencia económica, que tanto dependen los niños y los adultos mayores de las personas trabajadoras. Entonces, a partir de estas estimaciones que les mostré, proyectamos y estimamos los bonos demográficos. El primer bono demográfico ocurre cuando aumenta más rápidamente la población trabajadora que la consumidora. Y el segundo, esta es una oportunidad potencial, una ventana que ocurre en el tiempo de que crece más rápidamente la población que trabaja respecto a la población económicamente dependiente, niños y adultos mayores, considerando las relaciones de dependencia. El segundo bono demográfico, que ha sido discutido muy poco en Costa Rica, pero bueno, tengo el propósito de mencionarlo más ahora, tiene una naturaleza completamente diferente. Ocurre porque con el proceso de envejecimiento poblacional, los adultos mayores en promedio tienden a acumular activos, casas, propiedades, ahorros. Y si esos activos y pensiones de capitalización, como por ejemplo el ROP, si esos activos se logran canalizar de forma correcta, podrían generar lo que se llama un aumento en la relación capital por trabajador y generar en promedio un aumento en la productividad en el país. Pero eso vamos a discutir ahora en esto. ¿Cómo se ve el primer bono en Costa Rica y el segundo? Este es el primer bono, la línea azul, comenzó en el siglo anterior. Vean que los picos que fueron en los años 80 y al principio de este siglo ya pasaron y estamos cercanos a que finalice el 2025. Se proyecta que el primer bono demográfico va a finalizar, pero ahora vamos a desagregar esto. El segundo bono, como ocurre como resultado del envejecimiento, en realidad se va a mantener por muchos más años. Ahora me voy a concentrar en el primer bono. El primer bono, y aquí empezamos a desgranarlo, tiene varios componentes. Tiene un componente familiar y un componente fiscal. El componente familiar es cuando en los hogares crecen más rápidamente la población trabajadora respecto a los dependientes en el hogar, mientras que el bono fiscal ocurre cuando aumentan más rápidamente las personas que contribuyen al financiamiento del Estado respecto a los que demandan servicios públicos según las demandas que existen en servicios públicos, en pensiones, salud y educación. ¿Okay? ¿Cómo se ven esos bonos? Para los hogares, el bono comenzó también en los 70 y va a finalizar en el 2050. Para el Estado, el bono terminó en el 2016. Esto es en promedio. Eso significa que desde el 2016 experimentamos una etapa de antibono fiscal en educación, en que en promedio crece más rápidamente la población que demanda servicios públicos respecto a la población que aporta al financiamiento del Estado costarricense. Ahora, no para todos es igual, y lo vamos a ver, no para todos los sectores. ¿Cómo es para el sector salud? Entonces, este es el gráfico que teníamos al inicio, el del ciclo económico vital, para el sector salud. Entonces, la línea roja es lo que consumen las personas de salud pública a lo largo de la vida, y lo azul es cómo se financian, lo que pagan, que es básicamente cuotas de seguridad social. Vean que la salud pública, lo que consumimos es muy alto al inicio. Una gran parte de la población nace en hospitales públicos y el gasto que se hace en atención en los primeros días, los primeros segundos de vida es muy alta y muy costosa, pero eso hace que después, eso casi que es preventivo, permite reducir mucho el gasto en salud, pero después este aumenta por la edad, por temas de enfermedades crónicas y degenerativas. ¿Cómo se financia el servicio de salud pública en Costa Rica? Cuotas de la caja que están asociadas al trabajo y los pagan los trabajadores, y por lo tanto tienen la misma forma del ingreso laboral. Una parte de lo que nosotros generamos en nuestro trabajo se lo pagamos al sistema de salud. ¿Cómo es el sistema de pensiones? La gráfica significa lo mismo. En azul, ¿cómo se financia? ¿Cómo se financian el sistema de las pensiones? Con aportes de los trabajadores, principalmente con rebajos al salario, por eso tiene una misma forma del ingreso laboral. El gasto en pensiones, lo que consumimos en pensiones públicas,
vean que es prácticamente cero, aumenta a los 50 años, aumenta muy temprano en Costa Rica y aumenta de forma muy acelerada. Vean que es más del doble de lo que máximo que llegamos a contribuir. ¿Okay? Y en educación la historia es todavía más diferente. ¿Por qué? Porque los servicios de educación se consumen más bien en los primeros años de vida. Entonces vean que más o menos a los 5 años empieza a aumentar rápidamente en promedio lo que consume una persona de educación pública y cae más o menos a los 20 años. La recaudación, vean que empieza más o menos a los 18 años y después máximo a las edades más productivas, casi hasta los 50 años, empieza a bajar. ¿Por qué es tan diferente? Porque la educación pública se financia diferente, no se financia con cargas al trabajo, se financia con impuestos que se van a caja única, impuesto de ventas, impuesto de renta. Entonces, aunque nosotros tengamos 50, 60 años y estamos consumiendo y estamos pagando impuesto de ventas, estamos aportando al sistema de educación pública. ¿Qué implicaciones tienen estos diferentes patrones sobre el envejecimiento? Y entonces ahora sí, vemos el bono fiscal que les enseñé, que terminaba en el 2016, pero todavía lo desagregamos más por los sectores públicos. Para salud, empezó en el siglo anterior y finalizó en el 2015. Significa que desde el 2015 crece más rápidamente la población que demanda servicios en salud pública, principalmente por el aumento en el envejecimiento poblacional, respecto a la población que aporta, que son los trabajadores. Por eso ustedes ven que en los últimos años ha sido toda una preocupación el financiamiento en los servicios de salud. En pensiones, este es el gráfico más crítico. El bono fue muy corto, empezó como en 1975 y terminó en los años 90, muy corto, y desde entonces enfrentamos un gran antibono fiscal en pensiones, en el que crece más rápidamente la población que demanda pensiones, dado las pensiones que se otorgan, y respecto a la población que financia las pensiones, que son los trabajadores. En educación, esta es otra historia, totalmente diferente. En educación experimentamos un bono en educación que se espera va a continuar hasta el 2070. ¿Por qué? Aquí no vemos un antibono fiscal en las próximas décadas, porque justamente lo que mencionaron en la presentación anterior, cada vez hay menos niños que nacen y por lo tanto hay menos demandas, menos presiones sobre el sistema educativo. Eso es lo que significa, pero sigue creciendo la población que aporta al sistema educativo porque se contribuye. Esto es potencial, esto no significa que están aumentando los recursos que se están otorgando a educación, todo lo contrario. Esto lo que significa es que van a tener menos demandas, menos presiones. Ahora, me quiero detener aquí porque esto ha sido un poco una confusión en materia de cómo resolver estos problemas. El hecho de que se desagregue esta discusión es fundamental porque el sistema en cómo se financia en cada uno de estos sectores son completamente distintos. Los servicios de salud pública y pensiones se financian con cuotas a la seguridad social, mientras que educación se financia con impuestos. ¿Qué hay que hacer? En salud, revisar primero si lo que estamos dando a los servicios de salud en temas de financiamiento es suficiente respecto a lo que estamos recibiendo. O sea, ¿deberíamos de pagar más respecto a todo lo que estoy recibiendo en materia de salud o no? Y lo segundo es que está dando el sistema. Estamos dando, hay estudios de análisis de costo-beneficio, de días, calidad de vida ganada por intervención. Entonces también tenemos que analizar si los servicios de salud que estamos dando están más bien por encima de los niveles, digamos, de los márgenes de ganancia que estamos teniendo en materia de vida ganada. Y mayor eficiencia en los servicios de salud es fundamental, y creo que ahora con el tema del expediente único del EDUS, creo que eso es una gran oportunidad que tienen los servicios de salud. ¿Ok? Salud. Pensiones. Pensiones, la contabilidad es todavía más sencilla, ahí sí es un análisis meramente de contabilidad, cuánto pago y cuánto recibo. Lo que estoy pagando realmente está financiando la gran pensión que estoy recibiendo o no. Lo que nos muestra esto es que no, que se están dando pensiones mucho más altas de lo que realmente yo pagué a lo largo de mi vida. Y aquí la solución
es matemáticamente muy sencilla. ¿Tengo que pagar más o tengo que dejar de pagar tanto, de financiar tantas pensiones en materia de cantidad? Ahora, el ajuste en pensiones siempre es muy controversial, especialmente porque la población adulta mayor cada vez es más grande. Aunque en Costa Rica todavía no les dan tanta importancia, políticamente los adultos mayores cada vez tienen más relevancia en los países más envejecidos. Pero eso no significa, y en salud en pensiones, que se pueden hacer ajustes drásticos, porque primero no hicimos los ajustes en los momentos que teníamos que hacerlos, en los momentos que teníamos los bonos. Y segundo, tienen que ser ajustes graduales, porque no le podemos decir a un adulto mayor que mañana va a tener una pensión que va a ser igual, que va a ser la mitad de lo que estaba recibiendo en los últimos años. Tienen que haber ajustes graduales y permanentes, o sea, constantemente tenemos que estar haciendo ajustes. Por ejemplo, una de las recomendaciones en la literatura, no se me va a olvidar, es aumentar la edad de retiro, que siempre es muy controversial, 1 mes por año. Entonces, alguien que ya tiene la edad para retirarse no le va a afectar en nada, va a afectar a la población más joven, pero que además tiene una esperanza de vida mucho más alta. Entonces, son retiros, ajustes graduales, pero de forma permanente. Educación. Aquí la matemática no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque si usted hace un sacrificio en educación, implica un sacrificio en el capital humano. ¿Y por qué es importante el capital humano? Porque necesitamos que los niños y los jóvenes sean mucho más productivos que lo que nosotros hemos sido, que tengan muchas más herramientas y que estén mucho más preparados para atender las demandas del mercado. Porque son esos niños y jóvenes los que tienen que financiar fiscalmente a la población de adultos mayores más grande. En materia de pensiones, en salud, es donde van a tener que financiarlos. Eso no significa que no se puedan hacer ajustes en educación, por supuesto que se pueden hacer, pero aquí hacer recortes drásticos, como tal vez a veces se proponen, pueden más bien generar un deterioro en materia de desarrollo humano, especialmente considerando que nuestros logros educativos no están a la altura, por ejemplo, de los países de la OECD. Aunque el país invierte en promedio un 8% del PIB a la educación, no llegamos en gasto promedio per cápita a los países de la OCDE. En promedio, la población en edad de trabajar en Costa Rica, en promedio, el nivel educativo promedio ni siquiera llega a 10 años, o sea, no termina ni siquiera el colegio. Entonces, es fundamental replantear en los logros en el sistema educativo, mejorar la cobertura, mejorar la calidad educativa para poder generar que el país aprovechara este bono. Y prácticamente aquí mi recomendación es aprender de lo que no hicieron en salud, de los errores en salud y pensiones. En salud y pensiones se cometieron errores de no aprovechar el bono y ahora estamos en una situación más complicada. Y en educación es donde se tiene que aprovechar. Y lo segundo es pensar en tomar de acá para resolver aquí o resolver en salud es un error, porque el sistema de pensiones y de salud también tienen problemas estructurales en diseño institucional, y tomar recursos de educación para financiar el sistema de pensiones es echarle agua a un canasto, un sistema que ya no es fiscalmente sostenible. O sea, hay que resolver los problemas estructurales y después podríamos conversar sobre la redistribución de los recursos, pero incluso considerando que el sistema de financiamiento son completamente diferentes. Entonces, para cerrar esta parte, el funcionamiento del sistema de transferencias, que es básicamente lo que les estaba mostrando, lo que plantea es la importancia, vamos a ver cómo estoy de tiempo, es la importancia de resaltar que exista equidad generacional, o sea, si lo que yo estoy recibiendo esté acorde con lo que estoy pagando o lo que voy a pagar. No le podemos echar la culpa a la demografía por todo, eso es fundamental, porque en muchas ocasiones a veces he escuchado discursos como, bueno, es que es culpa de la demografía. No, también hay temas de diseño institucional. Si yo diseñé mal un programa, no le podemos echar culpa a la demografía. El primer bono prácticamente ya finalizó en Costa Rica, la oportunidad que queda es solo en educación, pero este bono en educación no se aprovecha si los jóvenes tienen altas tasas de desempleo o si disminuye su productividad. Voy a brincar esto. El segundo bono opera a través de mejoras en la productividad y esto es fundamental, requiere instituciones para el ahorro y la acumulación eficientes. El ROP es un gran ejemplo donde tenemos un potencial de generar un segundo bono demográfico y un retiro temprano del bono implica una pérdida de esta oportunidad de bono demográfico.
Voy a ir más rápido ya con esta segunda parte porque ya me queda menos tiempo. Una alternativa que siempre surge, que les comenté al inicio, es aumentar la fecundidad para resolver el problema. Y ya les dije, esa no es la solución. Y en muchas ocasiones dice, bueno, es una política pro familia, dar subsidios a las familias para que tengan más hijos. En realidad, una de las mejores políticas que podríamos tener, y la vamos a comentar, es el tema de reducir las brechas de género en el mercado laboral. Y esto es lo que se conoce como el bono de género, y es lo que les voy a comentar. ¿Qué es el bono de género? Es una oportunidad potencial de lograr mayor crecimiento económico y productividad si logramos reducir las brechas en el mercado laboral. Este gráfico lo que muestra es la tasa de participación de hombres en azul y anaranjado, mujeres. Vean que la tasa de participación laboral de las mujeres incrementó rápidamente a finales del siglo anterior, en gran medida por las reducciones en la fecundidad, y los anticonceptivos le permitieron a las mujeres controlar el número de hijos y tener más acceso al mercado laboral. Sin embargo, en los últimos años vemos que esta aceleración se redujo y se mantiene una diferencia importante en la tasa de participación laboral entre hombres y mujeres. El tema del empleo es en gran medida un tema de género. Vean que los hombres en la línea azul, la tasa de participación son las personas que trabajan o que buscan trabajo. En las edades más productivas, entre 25 y 45 años, los hombres tienen una tasa cercana al 100%, o sea, los que no están trabajando o no están buscando trabajo son principalmente por temas de enfermedad. Mientras que las mujeres en las edades más productivas, este indicador no supera el 70%, o sea, tenemos un montón de mujeres en edad de trabajar que no están buscando trabajo o no están trabajando. Las mujeres se enfrentan condiciones más adversas en el mercado laboral, tienen tasas de desempleo más altas que los hombres y reciben en promedio un ingreso más bajo a pesar de que tienen un mejor perfil educativo en promedio. Este gráfico para mí es muy esclarecedor y siempre lo presento porque muestra cuál es el problema de por qué más mujeres no participan en el mercado laboral. La encuesta continua de empleo pregunta a la población que está desempleada los motivos por los cuales usted está desempleado. Mujeres arriba, hombres en la barra de abajo. El 78% de los hombres que están desempleados tienen experiencia, pero están desempleados por temas de mercado. La empresa cerró, la empresa no le estaba yendo muy bien, las ventas no están yendo muy bien. Eso es parte del desempleo diario, se llama desempleo friccional. En cambio, las mujeres, este grupo representa solo el 55%. Un 24%, casi una cuarta parte de las mujeres que están desempleadas tienen experiencia, pero están desempleadas por razones personales. Eso significa temas, por ejemplo, el cuidado. La encuesta considera, bueno, ¿por qué? Porque tenía que quedarme a cuidar a mis hijos, no tenía que me los cuidara, tengo que cuidar a mis papás o a mi mamá que se enfermó, pero sigo buscando un trabajo que se adapte probablemente a mis horarios o a mis necesidades de cuidado. Esto lo que muestra es que el trabajo no remunerado, especialmente el cuidado infantil, es una brecha que experimentan las mujeres para dedicarse al mercado laboral. Este gráfico muestra el tiempo, la distribución del tiempo, 24 horas en el eje vertical, cómo distribuyen el tiempo hombres y mujeres en promedio. En dormir, en promedio dedican 8 horas diarias a lo largo de la vida. En ocio y cuidado personal también es muy similar entre hombres y mujeres, aunque en mujeres se reduce un poco más en las edades reproductivas. Y donde más cambia es acá, en tareas domésticas y en mercado laboral. Los hombres no llegan a realizar en promedio 2 horas diarias a las tareas domésticas, mientras que dedican gran parte de su tiempo al mercado laboral, y las mujeres es totalmente lo opuesto. Una gran parte de su tiempo lo dedican a tareas domésticas, especialmente el cuidado, mientras que el mercado laboral es menor. ¿Por qué este tema además es importante? Las brechas de género y estas normas sociales y culturales que le dicen a una mujer que es la encargada de cuidar a los niños también afecta a los hombres, porque en promedio los hombres dedican menos tiempo a la educación que las mujeres, porque tienen esta presión social y cultural de ser el proveedor, y eso rápidamente lo saca del sistema educativo. Lo más difícil en materia de trabajo no remunerado es el cuidado infantil, porque si yo estoy cuidando a mis hijos y no estoy trabajando en el mercado y me ofrecen una oportunidad laboral, puedo decidir no lavar los platos, no limpiar, no tender mi cama, puedo decidir comer afuera, comprar comida preparada o contratar a una persona para que limpie mi casa.
pero yo no puedo decidir dejar de cuidar a mis hijos, no los puedo dar en mi casa e irme a trabajar. El cuidado es lo más difícil de delegar. Vean que en promedio una mujer llega a dedicar casi 2 horas diarias a los 30 años a cuidar niños, mientras que los hombres no dedican en promedio 1 hora diaria. Un recién nacido demanda en promedio casi 5 horas de cuidado exclusivo, o sea, que estoy ahí con el niño, no que lo estoy vigilando mientras duerme y estoy descansando, no. Entonces, esto lo que muestra es la dificultad que implica para muchas mujeres poder incorporarse al mercado laboral si el cuidado infantil es realmente tan demandante. ¿Cuánto tiempo tengo? Hicimos una simulación de cuánto implicaba si yo quiero aumentar la participación laboral femenina en Costa Rica en 4 puntos porcentuales, asumiendo que mujeres que solo realizaban tareas domésticas van a trabajar en el mercado para aumentar la participación en 4 puntos, que es muy poco, o sea, no llegaría ni al 60%, y les reduzco su tiempo individual para que se parezca al de mujeres que trabajan, porque no pueden realizar 2 trabajos a tiempo completo. Esto es un escenario teórico para ver el uso del tiempo. Este gráfico muestra la producción total en el área metropolitana de cuidado infantil. Ven que llega a casi 18.000 horas diarias a los 30 años. Y esto es si incorporamos a esas mujeres para aumentar la participación laboral. Eso representa 26.000 horas diarias de cuidado infantil. Esto lo que evidencia es la importancia que tienen las redes de cuidado que ya existen en el país, que podrían facilitar que muchas mujeres se incorporen al mercado laboral y este tiempo que se realizaba en el hogar, que además no era remunerado, pueda ser realizado de forma remunerada en el mercado. Y lo otro, hay un tema además, la preocupación, que hay personas que dicen es que con el envejecimiento del cambio demográfico cada vez hay menos mano de obra y cada vez hay menos personas disponibles para trabajar. Pero hicimos una simulación de que si aplicamos el bono de género y sin bono de género y proyectamos la población económicamente activa, y es este de acá. Vean que este es la población económicamente activa, mujeres con bono de género y sin bono de género. Con el bono de género, que implica cambios sociales y culturales, y políticas públicas, se podría aumentar la población económicamente activa. Entonces, para las personas que se preocupan que la población se va a reducir y que no va a haber mano de obra disponible y proponen políticas pro familia como aumentar la fecundidad, en realidad la política pro familia más barata es aumentar la participación laboral femenina, porque no son mujeres que o sea, me sale más caro, porque no, ya les atendí en materia educativa, en materia de salud cuando estaban pequeñas. Ahora sí, cierro esta parte. Retos, estamos en una situación económica muy complicada y entonces todo esto también se complica aún más cuando tenemos un crecimiento por debajo del 3% y la economía nacional además en promedio no está creciendo. Si sacamos a las zonas francas, la economía no está creciendo. Pero sí es fundamental reducir el trabajo doméstico como una barrera que enfrentan las mujeres para desarrollarse en el mercado laboral. Las políticas públicas no pueden asumir que las mujeres trabajan tiempo completo en el hogar y que al día siguiente pueden trabajar tiempo completo en el mercado. ¿Por qué? Porque ¿quién va a atender a sus hijos? Y no pueden asumir una doble jornada. ¿Qué alternativas existen? No hacer nada, eso es perder el bono de género, porque el cuidado es muy costoso en el mercado, muchas de estas mujeres no lo pueden asumir, o el costo que implica pagar una guardería puede ser muy cercano a lo que van a ganar en el mercado. Y por lo tanto, entonces van a decir, no, ¿para qué voy a pagar eso si se me va a ir todo mi salario? ¿Para qué voy a trabajar? Políticas públicas. Existen redes de cuidado infantil, pero son solo para mujeres en condición de pobreza. Eso significa que si yo estoy en condición de pobreza, me aceptan a mi hijo en la red de cuidado y consigo un trabajo. Un año después me vuelven a hacer un estudio y me dicen, usted ya no es pobre. Por supuesto que no soy pobre, porque estoy trabajando y tengo un ingreso. Entonces las redes de cuidado hay que ampliarlas al menos a población vulnerable. Y lo más importante, no hay que inventar nada, ya está toda la institucionalidad, hay ejemplos de alianzas público-privadas, municipales, gobierno nacional.
Hay que tener mucho cuidado con los programas de emprendimiento, hay muchísimos programas de emprendimiento, de mujer empresaria, pero en muchas ocasiones aumentan la informalidad y como no atienden el tema del cuidado, muchos de estos negocios son de subsistencia. Las mujeres, por atender las tareas domésticas y atender el cuidado infantil, no pueden dedicarse tiempo completo a su negocio. Y eso hace que estos negocios en muchas ocasiones hasta quiebren. Programas de corresponsabilidad, hay políticas públicas, han visto, estoy segura que han visto la publicidad y sale un hombre lavando platos y les dice, lava el plato, limpia también la casa, cuida a sus hijos, pero eso es publicidad que sí tendrán efectos hasta el mediano plazo y el Estado no puede llegar a los hogares de las personas y decir, hombres, usted lava la mitad de los platos. Además, alguien que históricamente nunca ha lavado platos o nunca ha cuidado a sus hijos, difícilmente lo va a hacer ahora. Entonces no podemos depender de los programas de corresponsabilidad porque estos tienen un efecto, sí lo llegan a tener en el largo plazo. Cambio en la legislación, y esto es fundamental, o sea, la ley costarricense le dice a las mujeres, ustedes son las encargadas del cuidado, hombres salgan al mercado. ¿Por qué? Porque no hay licencias de paternidad. Es fundamental que el país empiece a discutir las licencias de paternidad que además lograrían reducir la discriminación que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, porque más de una persona dice, no voy a contratar a esta mujer porque está en edad reproductiva, tiene 30 años, 25 años y después me queda embarazada y me sale más caro. El tema de las licencias de paternidad que ha sido discutido un poco en los últimos meses es que tienen que tener el mismo esquema de financiamiento que tienen de la licencia de maternidad, porque si recae una mayor parte sobre la empresa, entonces igual se va a mantener la discriminación. Finalmente, las políticas públicas dirigidas a reducir el desbalance en el trabajo doméstico pueden actuar como medidas preventivas y todavía estamos a tiempo. Si no, planteo la pregunta, ¿quién va a cuidar a los adultos mayores de Costa Rica? Van a ser mujeres, si no logramos aprovechar esta oportunidad. Y entonces la pregunta aquí es si vamos a perder la oportunidad del bono de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pamela por estar con nosotros. Es costumbre nuestra pues, darles un certificado de participación y agradecimiento, así es que me voy a permitir leerlo. La Universidad Técnica Nacional, el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa confieren el presente certificado de agradecimiento a Pamela Jiménez Fontana por su valiosa exposición en el foro La Transformación Demográfica y el Mundo del Trabajo, que está realizado en esta ciudad y en este día, y firmado por nuestro director ejecutivo, don Ricardo Ramírez Alfaro. Así es que, Pamela, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias.